Perfecto, muchas gracias. Mi tema es especialidad y nuevas reglas para la incorporación de árbitros en la nueva ley de contrataciones públicas, la ley 32069. Vamos a ver el cambio más importante, más relevante que me gustaría realizar, pero luego vamos a ver todos sus requisitos. Es la falta, ya no se va a usar el RNA, el Registro Nacional de Árbitros, que era un registro que funcionaba bajo la ley anterior. Si ustedes, como sabrán, la normativa iba cambiando. Al inicio el RNA eh, servía solo para, perdón, servía para desempeñarse como árbitro en cualquier caso de contrataciones. Luego ese requerimiento solo servía para casos ad hoc. Luego, bueno, solo había que estar inscrito en el RNA para ser árbitro designado por el Estado. En fin, esto ya no existe. Bajo la nueva normativa ya no aplica el registro, ya no existe y ahora ha cambiado el enfoque y cómo uno puede ser árbitro en temas de contrataciones del Estado. Ahora, para poder desempeñarse en estos temas, hay que formar parte de una nómina de un centro arbitral registrado ante el OS, justamente en el registro REGAJU, que ha hablado doctora Milagros con mucho detalle. Y si uno no está inscrito en ninguna nómina de un centro así, por lo menos tendrá que ser confirmado por tal centro. Vamos a ver brevemente, porque no es cuestión de mi tema puntualmente, pero estos son los requisitos para que las instituciones arbitrales se puedan inscribir en el REGAJU. Y como ven, voy a resaltar solamente algunos puntos. Tienen que contar con el código de ética y un reglamento interno que sean conformes a los lineamientos del OS. Bueno, ya los detalles de la experiencia los ha tocado doctora Milagros, dependiendo del monto en disputa. Tienen que contar esas instituciones para inscribirse en el REGAJU con un órgano institucional superior. Ese órgano resuelve cuestiones tales como, por ejemplo, la recusación de árbitros, ¿no? Y otras cuestiones importantes para administrar el caso. Y otro tema que quiero realzar de esos requisitos es que para poder estar en el regajo, cada institución arbitral tiene que tener un procedimiento de incorporación de árbitros. De hecho, ese procedimiento se publica en la página institucional, tiene que estar todo transparente. Y luego esa nómina de árbitros que cumplen con los requisitos de la ley y el reglamento se remite al OS. Y cada cierto tiempo se actualiza. Además, en la nómina se debe indicar como mínimo las especialidades de cada árbitro. En la práctica, cuando uno recibe un formulario o busca en la página de la institución el formulario para postular a la nómina, ahí hay una tabla que puede indicar qué especialidades tiene y también en muchos casos tiene que presentar prueba de que demuestre su especialidad. Ahora, pasando ya al tema que toca directamente a los árbitros, los requisitos para ser árbitro en el tema de contrataciones están indicados tanto en la ley como en el reglamento. Voy a empezar con el reglamento y luego vamos a volver a la ley. Bueno, en el reglamento, en el artículo 328, tenemos esos tres requisitos. Que el árbitro tiene que formar parte de la nómina de una institución arbitral inscrita en el REGAJU. Luego, el árbitro tiene que cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 77 de la ley, cosa que vamos a ver ahorita. Y finalmente, no se puede encontrar impedido para ser árbitro, según el artículo 327 del reglamento. ¿Qué nos dice este artículo que vemos en el medio, 77, inciso 7 de la ley? Acá se establecen los siguientes requisitos. Contar con un título profesional o equivalente registrado ante la SUNEDU. Este es un requisito nuevo que ahora ha provocado ciertas discusiones sobre que eso va a constituir una barrera de acceso para los árbitros buenos que conozcan de contrataciones, pero que sean extranjeros y que no necesariamente cuenten con su título registrado ante la SUNEDU, porque para tener el título, si un abogado tiene su título de una universidad extranjera, tendría que revalidarlo
acá en el Perú. Por ejemplo, yo revalidé mi título en la Universidad Católica, pero ahora esa universidad ya no ofrece ese servicio, entonces habría que ver qué otras universidades ofrecen y pasar por esa reválida y recién ahí registrar eh, el título en la SUNED. Bueno, este es el primer requisito. Luego hay que tener experiencia. Esta experiencia no puede ser menor de 3 años. En la normativa anterior, la experiencia para poder formar parte del RNA era de tener 5 años de experiencia. Ahora esa experiencia ha bajado a 3. Y bueno, depende si uno tenga la experiencia en el sector público o privado. Si acredita su experiencia del sector público, pues tendría que haberse desempeñado en materia de contratación pública, bueno, trabajando por parte de alguna entidad, y en el sector privado puede haberlo hecho como árbitro, secretario arbitral o profesional en el sector privado con experiencia en contratación pública. Acá se pueden presentar constancias de trabajo, constancias de casos, etcétera, cualquier manera que permita acreditar esos años. Y además hay un requisito adicional si uno quiere desempeñarse como árbitro único o presidente del tribunal arbitral. En estos casos hay que tener especialización acreditada en 3 materias: arbitraje, contrataciones públicas y derecho administrativo. Ustedes sabrán que hay esos cursos y de hecho siempre ante la normativa anterior también había esos cursos para poder capacitarse en estas 3 materias, porque eso también era requisito anteriormente para poder formar parte del Registro Nacional de Árbitros. Así que esta, digamos, manera de comprobar el conocimiento ya la conocíamos ante la normativa anterior. Ahora, acá en cuanto a esta especialización, me gustaría hacer un breve análisis del artículo del reglamento que establece bueno, que profundiza este requisito, ¿no? Acá dice que cada especialización puede ser acreditada mediante estudios concluidos de doctorados o maestría, o cursos o posgrados brindados por universidades o colegios profesionales, o acreditar docencia universitaria en dichas materias. Y luego al final de todo ese artículo, de todo ese inciso, viene la frase que está subrayada: como mínimo 2 años o 4 semestres o 240 horas académicas. Entonces ahí nace la pregunta, porque la norma, la verdad, está un poco confusa, ¿no? Según su redacción, si esas 240 horas se refieren solamente al último punto, que es la docencia, o si también se refieren a los cursos, ¿no? Porque ahí hay personas que lo interpretan de esas dos maneras. Hay una divergencia. Ahora, en mi opinión, y de hecho varias instituciones arbitrales siguen entendiéndolo así, que las 240 horas académicas solo se refieren a la docencia, si alguien quiere probar su especialización con docencia, mientras que a los cursos o posgrados se les aplica, no se les aplica ese requisito alto de 240 horas. Y eso también reflejaría un poco lo que decía la normativa anterior. Ante la normativa anterior, uno se podía capacitar con cursos de posgrado de 120 horas, mientras que eh, si quería demostrar su especialización mediante docencia, ahí sí eran 240 horas. Entonces, siguiendo un poco eh, el enfoque anterior, uno pensaría que 120 horas bastarían para tener un curso. De hecho, es muy difícil encontrar cursos de posgrado. Bueno, ahora sí han aparecido más y más, pero normalmente los cursos de posgrado ofrecidos por colegios profesionales o universidades sí se limitan a 100, 120 horas. Entonces, bueno, les dejo con eso. De repente, si les toca hacer este tipo de curso, podrían, por si acaso, escoger uno de más horas, ¿no? Para poder después eh, cumplir si es que una institución les pide 240. Bueno, aparte de esos requisitos positivos, también hay que cumplir con no estar impedido. ¿Cuáles son los impedimentos para ser árbitro? Bueno, están regulados en el artículo 327.
Ante todo, son los impedidos para ser árbitros son los impedidos para contratar con el Estado. También funcionarios públicos, son fiscales, magistrados, procuradores públicos, funcionarios y servidores del OS. Aquí aplica también la regla de 6 meses después de que cesen de ser funcionarios y servidores del OS. Y luego, todo tipo de personas que han sido sancionadas de alguna manera. Por ejemplo, las personas inscritas en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por mala práctica profesional o en cualquier otro registro de un colegio profesional. También las personas sancionadas con inhabilitación o con suspensión de la función arbitral establecidas por el Consejo de Ética, los que tengan antecedentes penales, los árbitros sancionados con suspensión o exclusión por una institución arbitral mientras dure esa suspensión, y también árbitros con más de 3 recusaciones fundadas en arbitrajes sobre contrataciones públicas en los últimos 2 años. Todo esto también hay que declararlo cuando uno aplica para formar parte de la nómina. Tiene que declarar si cumple con todo esto que está establecido en el artículo 327. En otras palabras, si no debería si no está impedido para ser árbitro. Con el tema de más de 3 recusaciones fundadas, bueno, ahí sí, obviamente si a alguien se le recusa de manera frívola y esa recusación es declarada infundada, pues eso no supone ningún riesgo, solamente se cuentan las recusaciones fundadas y bueno, se supone que cuando la recusación es fundada, pues es un caso eh, bastante grave donde el árbitro incumplía con el deber de independencia y imparcialidad o incumplía con la necesidad de justamente tener todas las capacitaciones necesarias para ser árbitro en contrataciones. Bueno, para concluir el tema de los árbitros, bajo la nueva ley 3207069 hay que cumplir con los requisitos para ser árbitro, que hemos visto hace un rato, y no tener ningún impedimento. Luego, ya cuando uno cumple con eso, puede postular a las nóminas de los centros arbitrales, y esos centros arbitrales a su vez tienen que estar inscritos en el regajo. Es posible también ser árbitro sin estar en la nómina, pero en estos casos el centro tiene que confirmar a ese árbitro. Y además ese centro obviamente tiene que estar inscrito en el regajo. ¿Cómo los centros confirman a los árbitros? Pues justamente para eso tienen ese órgano superior, como lo puede ser la Corte o el Consejo, y revisan sistemáticamente estos casos, por ejemplo, cuando una de las partes ha designado un árbitro fuera de la nómina y revisan si ese árbitro cumple con los requisitos para ser árbitro, y si es que sí, ahí recién lo pueden confirmar. Así que esta vía también está abierta, pero bueno, digamos que la vía principal es estar en la nómina. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias y